Dichosos los hombres y las mujeres que temen a Dios. Son dichosos, bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Libro de Mateo capítulo 5 nos habla de varias bienaventuranzas. De todos aquellos que servimos a Dios, gozaremos de todas estas bienaventuranzas y las gozamos. Quiero llevarlos a la luz de la gloriosa palabra de Dios sobre las acciones de los padres que provocan a sus hijos a ira. Venimos hablando de esta serie ya en varios días, pero queremos continuar hablando sobre otros puntos necesarios sobre la crianza de nuestros hijos. Pastor, ¿qué debemos hacer entonces para poder ser buenos padres? A través de los estudios bíblicos que estamos compartiendo, usted aprenderá a ser el mejor padre, la mejor madre, y también los hijos serán buenos hijos porque son instruidos a través de las verdades que transforman. En Colosenses capítulo 3, verso 12, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de revestirnos de Cristo, somos prosperados, somos bendecidos. Los padres entonces y los hijos debemos aceptar a Jesucristo como el dueño y Señor de nuestras vidas. Tenemos que hacerlo. En el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces gozamos de la presencia santa del Espíritu de Dios morando en nosotros. El Espíritu Santo nos guiará toda verdad. Él hará saber las cosas que habrán de venir a nuestras vidas y a nuestros hijos. También seguir a Jesucristo, sus enseñanzas y permanecer en Él hará que nosotros seamos libres de toda condenación. Debemos entonces enseñar a decir la verdad a nuestros hijos desde pequeños. Observar si los hijos acostumbran decir la verdad, aprobándolos, alabándolos si dicen la verdad. Entonces, estos hijos cada día crecerán sabiendo que es correcto hablar la verdad y vivir conforme a la verdad. Además, la Santa Escritura nos habla que cuando los hijos no digan la verdad, entonces hay que averiguar el motivo por el cual mintieron. Y no castigarles a la primera falta, sino intentar primero el corregirlos. Los padres debemos proporcionar un ambiente de mucho afecto en el hogar. Debemos proporcionar también seguridad, aceptación, confianza, donde los hijos puedan ser ellos mismos totalmente prosperados y bendecidos. Donde los hijos puedan ser ellos mismos sin temores a ser rechazados. Estar gozosos, felices con esos padres que en verdad son prudentes, son sabios y son inteligentes. Para educar a los hijos a seguir la verdad, los padres debemos entonces ser los modelos correctos a seguir en el ejemplo, a imitar todo el tiempo. Ante cualquier pregunta de los hijos debemos responder sin evasivas. Son sencillos, claridad y veracidad con las palabras apropiadas a su edad para que ellos puedan entender. Porque a la edad pequeña ellos son muy preguntones porque están tratando de investigar, de aprender. Ser el hijo pequeño de la familia tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Los padres debemos esforzarnos en no sobreprotegerlos al hijo pequeño ni convertirlo en un niño mimado, blandito o tirano. Debemos entonces usar el balance en cuanto a la crianza de estos muchachos. Por esta razón, a la hora de plantearnos cómo educar al hijo pequeño, tendremos que poner especialmente cuidado en la disciplina y en el nivel de la exigencia de ese pequeño en la casa. Es interesante, por lo general los hijos menores suelen presentar un carácter afectuoso, muchas veces
extrovertido, espabilado otras veces, pero no son pocos los casos en que también se muestran mimados, otras veces se muestran caprichosos y algo egoístas. Aunque tengamos mucho terreno ganado, educar al hijo de la casa presenta el mismo reto que el reto de los hermanos que están en casa. Los errores de los padres con los hijos pequeños. Cuando unos padres se enfrentan por primera vez a la educación de un hijo, tienden a poner especialmente interés y preocupación en atender a sus necesidades básicas, instalar unas normas en casa. Esa educación es individualizada, en otras palabras, individualizada. Pero cuando tienen otro hijo o otros hijos más, entonces el tiempo del que disponen para cada uno de ellos es menor que para el primero. Por tanto, esa educación deja en cierta forma de ser personalizada. Y así vemos entonces que además existen ya unas normas y un estilo educativo establecido en casa que se traslada al resto de hijos y se generaliza. En este caso se cae en un tremendo error, ya que cada uno es una persona diferente, con sus peculiaridades y necesidades, por lo que muchas de esas normas y estilos educativos servirán para unos, pero para otros no. Entonces debemos ver la necesidad de cada uno de estos muchachos. El menor de los hijos, el menor de los pequeños, además puede tener añadido dos asuntos que resultan contrapuestos y que dependen directamente de los padres. Primero, estirar la infancia del hijo pequeño. Algunos padres ven a su hijo menor como el pequeño, el indefenso, su último hijo, con la pena de que éste crezca y ya no tenga otro bebé detrás de éste. Es por esto que tienden a sobreprotegerle, tratarle como un niño pequeño, no le estimulan, le dejan reaccionar y crecer con las posibles consecuencias ante esta forma de actuar, de hacerles aún más consentidos. Y es que los padres, la mayoría de las veces, inconscientemente, estiran la infancia de su hijo pequeño como que si fuera ciertamente un hule de una onda que se estira lo más que se puede. Pero no se debe de ser así. Se debe totalmente tener mucho cuidado. Entonces, en segundo lugar, delegar la educación del pequeño en los hijos mayores. Este es un problema serio. Otros padres, en cambio, tienden a dejar o delegar la educación del más pequeño en sus otros hermanitos. Son ellos los que les ayudan a hacer cargo del pequeño, sobrepasando en algunos casos el papel de hermanos y siendo más la figura paterna y materna. Yo recuerdo, por ser el mayor de todos mis hermanos, tuve que atender a todos mis hermanos menores, excepto el segundo, pero el tercero, me tuve que ocupar del tercero, del cuarto, del quinto. Fuimos 9 hermanitos. El último, de verdad, ya estaba cansado de cuidar a mis hermanos pequeños. Recuerdo que le dije a mi madre, es el último hijo que voy a ayudarle a cuidar. Si viene otro, olvídese. Y entonces mi madre me dice, ajá, ya vamos a ver. Le dije, no juramento, pero ya me cansé de cuidar mis hermanos. Por lo tanto, el otro que usted tenga, no voy a cuidarlo. Y ciertamente prometí esa palabra y la cumplí. A la edad de unos 15 años me disparé de la casa. Lo bueno, gracias a Dios, que Dios supo guiarme, ayudarme, a pesar de ser un niño.
En vez de irme a vagar, me fui a meter a un instituto bíblico. Y ahí comencé a prepararme bíblicamente, alabado sea Dios. A la edad de los 15 años decidí irme de la casa, pero me fui a un instituto a equiparme con estas verdades preciosas. El asunto es que muchos padres le ponen tanta carga a sus hijos mayores por los menores. Entonces estos pobres ciertamente ocupan la figura paterna o materna. Y algunas veces sufren estos hijos mayores porque son castigados duramente por cualquier cosita que les pase a los menores. Yo recuerdo que me ocupaba de hacerles carritos a mis hermanos y hermanas y las andaba paseando en esos carritos que yo mismo fabricaba cuando era niño. Y algunas personas perversas venían y a decirle a mi madre: mira, allá está el fulano con sus hermanitas pequeñas y mire, viera lo que está haciendo con ellas. Era llegando a casa sin qué para qué, sentía los latigazos que me llovían. Esto es por personas que realmente se ocupan de dañar a los hijos nuestros, porque odian los hijos de otros. Y por lo tanto, sufren estos muchachos mayores por causa de que hay personas que se ocupan de malinformarlos delante de los padres, y los padres sin sabiduría comienzan a golpearlos y a dañarlos. Y estos hijos crecen tristes, amargados, y ya no soportan estar más en casa. Y comienzan a cantar: me voy a ir de la casa y ya vas a ver que yo no voy a estar en casa. Es decir, por tanto trabajo que se les delega de sus hermanitos menores, se cansan, se disparan entonces de la casa porque están cansados, agotados, porque muchas veces son azotados injustamente. ¿Cómo evitar los errores educativos con los hijos pequeños? Para evitar llegar a esta situación y corregir estos errores también en la educación de los hijos, es importante lo siguiente: no te relajes ante la educación de ninguno de los hijos. Es decir, no te acomodes haciéndote flojo en cuanto a la educación de tus propios hijos. El que ya se detenga el trabajo avanzado en cuanto a las reglas, normas, rutinas, familias, no significa que cada uno de los hijos no necesite otras pautas educativas. Debes de proseguir enseñándolo y enseñándolo hasta que llegue a ser una persona perfecta, que al crecer esta persona realmente no sufrirá por la vida, no se va a sentir nunca comiéndose las uñas porque no se las comerá por necesidad, sino que se reirá del porvenir porque fue equipado de su temprana infancia. No olvides la individualidad de cada hijo. Todos son diferentes, por lo que todos necesitan algo diferente que se ajuste a sus respectivas responsabilidades. Cuando digo esto, lo digo también con experiencia. Yo salí ciertamente del vientre de mi madre para ser un ministro de Dios. Tengo otros hermanos que Dios ciertamente los entregó a mi madre, que son mis hermanos y hermanas, que pasaron a ser panificadores. Otros son manejadores de vehículos pesados. Pero de todos modos, cada uno tiene su forma de ser. Y los que ya somos padres, que hemos visto crecer nuestros hijos y que estamos mirando crecer nuestros nietos y nietas, son diferentes los unos de los otros. Cada uno tiene su forma de ser. Entonces hay que tratarlos según la forma de ser. También dedica tiempo a cada hijo. Todos todos lo necesitan. Recalcando, dedique tiempo a cada hijo. Todos nos necesitan, aunque haya que repartir aunque haya que repartir tiempo con ellos, debemos hacerlo. O sea, menor
cuando solo se tenía uno, es importante que cada uno tenga su tiempo, su dedicación, cada uno tenga su propia atención de parte de su padre o de su madre. Es importante. ¿Por qué es importante? Porque es necesario hacerlo para el bien de ellos. Y veremos cómo estos muchachos serán bendecidos. Quiero recalcar, dedica tiempo a cada hijo. Todo lo que puedas. Todos los necesitan. Aunque haya que repartir el tiempo y sea menor que cuando solo se tenía uno, es importante que cada uno tenga un tiempo de dedicación exclusivo de su padre y de su madre. Porque los hijos necesitan ser ayudados por sus respectivos padres. Si nosotros los ayudamos, entonces se van a sentir el 100% asegurados estos hijos. Se van a sentir con alta confianza estos hijos de que estamos ahí para ellos. No protejas excesivamente al menor por serlo. Con ello no le ayudamos. Hay que exigirle y pedirle como a todos y dejarle y darle la oportunidad de crecer. Puede llegar a sufrir mucho con ello, pues que se le puede hacer más inseguro cuando se le da tanta protección al pequeño. Se debe de ayudar a todos por igual. Ciertamente que el pequeño necesita un poco de más atención, pero nunca dejarlo que sea flojo en sus tareas, en sus labores cotidianas según su responsabilidad, que usted pueda delegarle de acuerdo a la edad que tiene. Evite delegar su educación en sus hermanos. Los padres somos insustituibles. La ayuda de los más mayores no debe de ser más que una ayuda, pero quienes marquen la pauta educativa sean figura de referencia, de respeto y autoridad, y deben de ser los padres en este caso. Entonces, queridos padres, trabajemos por el bienestar de nuestros propios hijos. Existe una idea generalizada de que el hijo menor se educa solo, pero nada más lejos de la realidad. Nadie se educa solo, piénselo en eso. Nadie se educa solo. Todos los hijos necesitan a alguien que les guíe, les ayude a crecer como personas, a desarrollarse, a elegir un buen camino. Es cierto que el menor tiene mucho de lo que poder aprender. Es cierto que sí, ya que hay un camino hecho y creado en la familia y tiene muchos modelos a los que seguir ciertamente, pero también tendrá sus cualidades peculiares, necesidades que no siempre estarán resueltas y que son los padres quienes deben de atender esas necesidades de los hijos. Ahora bien, hemos aprendido una gran lección en cuanto a eso. Ahora bien, pensemos por un instante. Hablarle también a tu hijo de una forma malsana, es decir, poniéndole apodos, gruñéndole con enojo o haciéndole cosquilla hasta quedar sin aliento, eso provoca a ira a tus hijos. Debes entonces procurar hacer lo correcto ante tus propios hijos. No debes hablarles con palabras heridoras, con palabras repugnantes, con palabras torpes. No debe de hacerlo, porque escrito está en el libro de Efesios capítulo 4, verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracias a los oyentes. Sean vuestras palabras siempre con gracias sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder. ¿Responder a quién? A vuestros hijos. También mostrar preferencia de un hijo sobre otro, eso causa mucha molestia. Y esto lo veremos con mucha amplitud más adelante. Pero quiero llevarles también a que usted reflexione en las verdades que voy a soltarle. La Santa Escritura nos habla abiertamente de que debemos ayudar el 100% a nuestros hijos en todo lo que sea posible. ¿Por qué? Porque si los ayudamos a corregirlos,
sin hablarles palabras torpes, sin dañarlos. Entonces, es decir, si nosotros cuidamos de nuestras palabras para no dañarlos con palabras, a no dañarlos con golpes que no son necesarios, debemos entonces cuidar de tratar a estos hijos lo mejor que se pueda y no herirlos, no dañarlos, no causarles daños, para que estos hijos al crecer no se sientan desesperados, no se sientan angustiados. ¿Por qué? Porque somos los padres que debemos trabajar en el favor de ellos. Puede provocar a ir a su hijo cuando tratan de ser la máxima autoridad en su vida, en lugar de enseñarle la importancia de seguir al Señor Jesús. Debemos entender en este caso que nosotros debemos saber que Dios es primero y después nosotros. La primera autoridad que se debe de obedecer es a Dios. La segunda autoridad son a los padres. De ahí a los profesores. Ahí también en el trabajo, cuando ya crezcan, se deben de someter a sus jefes mayores. Es decir, aquellos que están a cargo en las labores cotidianas. Se debe de obedecer. Basándonos en el libro de Ezequiel capítulo 18, verso 4 al 20. En ese pasaje nos enseña Dios que Él es el dueño de las almas del Padre y del Hijo. El alma del Padre y del Hijo, Dios es el dueño, es el propietario, al cual hay que temer, hay que honrar a este propietario, a este Señor que es nuestro gran Padre y Dios. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare esa morirá. El hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a su mujer menstruosa. Entonces, ni oprimiere a ninguno, que al deudor le devuelve su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, y que no prestare a intereses, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre los hombres y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo y este vivirá, dice Jehová el Señor. Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas tremendas y terribles, entonces, y que no haga las otras cosas, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso, oprimiere, cometiere robos, y no volviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciera abominación, y prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá, dice Dios. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre su cabeza. Ahí vemos a la luz de las santas escrituras lo que le viene. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados también que su padre hizo, y viéndolo no hiciere según ellos, y no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo. Entonces el Señor declara enfáticamente que este será prosperado, ese será bendecido. Aparta su mano del pobre, interés y usura no recibiere, y guardare mis decretos, y anduviera en mis ordenanzas. Este no morirá por la maldad de su padre, de cierto, este vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojos violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad, declara Dios. Si dijereis, porque el hijo llevará el pecado de su padre, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia,
guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá el Hijo, pero no el Padre, porque el Padre fue incorrecto. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, la impiedad del impío será sobre él. Entonces, queridos televidentes, es necesario hacer lo correcto, ser justo, derecho ante Dios, hacer las cosas como Dios ordena en su palabra, instruyendo correctamente a nuestros hijos. Seremos salvos nosotros y también nuestros hijos lo serán. Hay hijos que son más sabios que los padres, tienen temor a Dios y se apartan de toda contaminación. Estos hijos son bienaventurados y Dios dice, vivirán para siempre. Pero el padre que no hizo lo correcto, que se apartó de Dios, entonces perecerá por sus propios pecados. Queridos televidentes, gracias una vez más por haber estado con nosotros. Quiero en esta oportunidad orar por aquellos padres e hijos que necesitan la oración de cambios. Divino Padre poderoso, en el nombre de Jesucristo te ruego, te pido con toda la sinceridad. Trae restauración a los padres y a los hijos y derrama la salud espiritual que esta familia necesita, oh Dios. En el nombre santo de Jesús, extiende tu gloria, tu poder sobre todos ellos. Toda confusión, todo aquello que ha venido a desesperar y a causar, Señor, toda tristeza y dolor, desaparezca a través de tu poder, mediante tu misericordia. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, Padre Celestial. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Queridos televidentes, gracias por haber estado con nosotros durante estos días. Y esperamos que usted sea también una persona que se agregue como socio de este programa a través de sus oraciones y a través de sus ofrendas. Esperamos con mucho cariño, puede agarrar el número de la cuenta o la dirección de la iglesia y entonces mande su ofrenda voluntaria y que Dios me lo bendiga poderosamente.